Bien, amados hermanos, estamos continuando experiencia, esta experiencia post-chasco. Estamos siguiendo la experiencia que siguieron los pioneros que no se quedaron en el 22 de octubre, sino que continuaron siguiendo al Señor, estudiando y orando. Y yo pienso que ha sido una gran bendición el no haber terminado el programa el 22 de octubre, ¿cierto? Ha sido una bendición poder haber eh, continuado la experiencia, ¿verdad? Así que la palabra del Señor, el Señor a través de su palabra nos habla en esta mañana, hermanos. El Señor nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿sí? Me buscarás y me hallarás porque me buscares de todo corazón. Este es el tiempo de volvernos al Señor y a su palabra. Así que nos llena de gozo, hermanos, a ser parte de esta experiencia. Invitados para que inviten. Ojalá el gran movimiento adventista quede una huella imborrable en nuestra vida, lo que significa para nosotros recapitular. El recapitular nos ayuda a orientarnos en el conocer el pasado e identificarnos con el pasado le da sentido al presente y nos proyecta al futuro, ¿sí? Eso es importante, hermanos. No vamos al pasado para ser arqueólogos, para quedarnos allá en el pasado y hablando en el pasado y hablando del pasado. Estamos estudiando el pasado para que el presente cobre sentido. Hoy en este mundo, cuando hay tantas personas, hermanos, eh, problemas mentales, depresión, ¿sí? Angustia. ¿Qué más? Eso estaba profetizado en la palabra. Y el antídoto que el Señor nos ha dejado para hacerle frente a la depresión y a la angustia es conocer la historia e identificarnos con la historia. Así que, hermanos, vamos a la palabra del Señor y lo estamos mirando en el libro de Apocalipsis 14, versículo 4. El Señor nos dice en esta mañana, hermanos, acerca de su pueblo, cómo introduce Él a su remanente en el fin del tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 14, 4 lo dice de la siguiente manera. Ayer lo mencionamos, pero no lo profundizamos. Usted debe estudiar Apocalipsis 14, por 14, 1 al 5, porque ahí está la experiencia a la cual el Señor nos está llamando en el fin del tiempo, ¿sí? Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Cuáles son las mujeres aquí? Estas mujeres son las insensatas de Mateo 25. Estas mujeres son las iglesias que dejaron de seguir al Cordero. Perdieron la pureza. Por dejar de seguir al Cordero, perdieron la pureza. ¿Sí? Estas no se contaminaron con mujeres. ¿Se acuerdan que el Señor los salieron a recibir 10 vírgenes? ¿Sí? Pero solamente 5 mantuvieron su virginidad, su pureza, por así decirlo. Las insensatas se volvieron mujeres, dejaron de seguir al Cordero y perdieron la pureza y se convierten en mujeres. ¿Ya? Dice, son vírgenes. Son los que siguen a quién. Son los prudentes. Los prudentes siguieron al Cordero cuando él llegó a la casa del padre de la novia. Mateo 25 está conectado con Mateo 25, las vírgenes, está conectado, hermanos, con la llegada de lo que estamos hablando aquí, de esa venida de él. Hubo una manifestación poderosa de nuestro Señor en la tierra en el tiempo que estamos cubriendo en este periodo, ¿sí? Esa venida. Y es importante aquí, hermanos, porque hubo una venida, una manifestación poderosa, ¿sí? Hubo una manifestación poderosa de nuestro Señor en ese tiempo de 1830, 1840, 1860. Hubo una manifestación poderosa de Él en la tierra. Hasta 1915 duró esa manifestación. 70 años, hermanos. Poder decirlo así, ¿verdad? 70 años.
esos 70 años. Y aquí el Señor describe, estos son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Amén. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y esto de que fueron primicias, están hablando de específicamente del grupo de creyentes del fin del tiempo, de los mensajeros del tercer ángel, porque aquí está hablando de la resurrección especial, hermano. Todos los que sigamos al Cordero en este tramo en donde Él está, entonces estamos en ese grupo. Si morimos, resucitaremos en la resurrección especial. Por eso dice que son primicias. Aquí podemos hacer un estudio de Apocalipsis 14, ya lo hemos hecho en el grupo, así que puede buscar otros videos donde hemos hablado de estas características. La mayoría de los hermanos dicen que los 144,000 son los que van a estar vivos. Automáticamente ellos se sacan. Y entonces no están siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Y tremendo, ¿dónde hemos llegado, hermanos? ¿A dónde hemos llegado, verdad? Lastimosamente, hermanos, las malas interpretaciones nos llevan, ¿sí? La lectura equivocada, el no leer bien, el no investigar, nos lleva a interpretaciones erróneas y a vivir una experiencia errónea. Si no estamos siguiendo al Cordero, ¿a quién estamos siguiendo? La pregunta es, ¿sí? Y si no estamos con Él en el monte Sión, ¿en dónde estamos entonces? ¿Verdad? Yo lo mencionaba, hermano, porque hay dos visiones de Apocalipsis, ya lo hemos mencionado, pero lo voy a revelar, a repetir. Apocalipsis 5:6. ¿Cómo está el Cordero en Apocalipsis 5:6? ¿Cómo está el Cordero en Apocalipsis 5:6? Inmolado. Está como inmolado, ¿cierto? Está como inmolado. ¿Cómo está el Cordero ahora? Eh, Apocalipsis 14:1. ¿Cómo está el Cordero? De pie, pastor. Muy bien. Entonces, En- fíjese, hermano, que la Iglesia Apostólica predicó de un Cordero que murió, que fue herido, que fue herido, ¿cierto? Un cordero sufriente, un cordero que se sacrificó, que dio su vida por nosotros, resucitó y fue entronado en el cielo, en el lugar santo, ¿sí? Pero nosotros ahora estamos predicando de un cordero que hiere. Escucha, hermano, un cordero que ¿qué? No un cordero que fue herido. Estamos predicando ahora de un cordero que hiere y a un cordero que hay que temerle. Por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ya lo hemos estudiado, que hoy el mensaje del primer ángel es, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio está que termina. Estamos a 179 años, hermanos, desde que el juicio inició. Por lo tanto, el mensaje es, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio está que termina. ¿Estamos? Y entonces nosotros encontramos, hermanos, que este cordero que Dios nos llamó a presentarle al mundo es un cordero que hay que temerle, ¿sí? ¿Y por qué dice que hiere? Porque en el fin del tiempo, ¿quién recibió la herida de muerte, hermanos? ¿El cordero? ¿El La cordero bestia. recibió? No, No. la bestia, el La hijo del bestia. dragón, el hijo Sí. del dragón, ¿verdad? Y esto lo vamos a entender un poco hoy a través de las puertas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy estamos presentando a nosotros, hermanos, al Jesús que fue herido o al Jesús que está hiriendo, que está terminando el juicio. Ah, hermanos, por eso es que aquí necesitamos hacer un poco de historia para que nosotros nos ubiquemos, hermanos. Miren, yo quisiera que vayamos aquí al libro del pastor Loborot, John Norton Loborot, página 10. Eh, Vamos a mirar aquí unas cosas importantes, hermanos. ¿Alguien tiene este libro a la mano, hermanos, que nos pueda ayudar aquí con una lectura? Sí, Yo lo pastor. tengo, yo lo tengo. Ay, Lo tengo Página también. 10. Página 10. Un llamado específico para circular el libro del pastor Loborot. ¿Sí? John Norton Loborot. Ujú. Puede leerlo. A comienzo del siglo, después que el hermano Lugorod
escribió Origen y progreso del mensaje del tercer ángel, que fue el precursor del gran movimiento adventista. Elena de White escribió estas palabras: estoy muy triste por la condición actual. Debemos hacer ahora una obra que debería haber sido hecha hace mucho tiempo. Debemos hacerla como el Señor lo indicó a Moisés cuando los hijos de Israel, después de cruzar el desierto, estaban acampados a orillas del Jordán. Se le pidió a Moisés que le recordara el trato que Dios les había dado durante su peregrinación por el desierto. El registro de este repaso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Entonces, fíjese que está dando tipo y antitipo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Debemos hacer ahora una obra que debió haber sido hecha hace mucho, ¿qué? Mucho tiempo. ¿Y cómo debemos hacerla? Dice, ¿qué debemos hacer? Y nos dice cómo debemos hacerla. Debemos Como hacerla como el Señor le que le indicó a le indicó Moisés. a quién, a Moisés, ¿ya? Y está tomando tipo y antitipo. Por eso en la orilla del río, se escribió el libro Deuteronomio. ¿Qué es el libro de Deuteronomio, hermanos? El libro de Deuteronomio es ¿qué cosa? Es la repetición, ¿sí? El libro de Deuteronomio, ¿qué es, hermanos? Es la repetición. Y lo que estamos haciendo aquí en Entendidos en los Tiempos es exactamente esto, porque yo lo leí y esto impactó mi corazón y verdaderamente que yo estaba muy triste por la condición actual de la iglesia, todo lo que está pasando en la iglesia, todo lo que está pasando en el pueblo, ¿sí? Hay un libro, hay un sueño del pastor Loborot, que ojalá se lo puedan leer, hermano, está en el Testimonios para la Iglesia, tomo uno, el sueño del pastor Loborot, ¿sí? ¿Cómo está la iglesia hoy? Entonces, ahora tenemos que hacer la obra que hizo Moisés a la orilla del río. Ahora, hermanos, queda entender esto aquí, queda entender esto aquí, que los pioneros que cruzaron, hermanos, el mar o el río, o cómo fue, en la experiencia nuestra, los pioneros cruzaron el mar o ellos cruzaron el río. Cruzaron el mar, pastor. Nosotros ahora que vayamos a Los entrar en la Canaán pioneros, celestial, vamos a cruzar el río. muy bien, los pioneros salieron para la Canaán celestial de Egipto, de Babilonia, listo, y cruzaron el mar. Ahora estábamos en el desierto y ahora estamos en dónde, hermano? ¿A la orilla del qué? A la orilla del río. Vamos. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy proféticamente hablando? En este paralelismo, estamos a la orilla del río Jordán, ¿ya? Es importante esto. El Señor quiere hacer una obra a la orilla del río porque nadie va a cruzar el río ignorante. Los ignorantes quedaron en el desierto. Por eso el Señor en la orilla del río recapituló para que el pueblo conociera la historia. Deuteronomio. Entonces, hermanos, ¿ya? Entonces fíjese, siga leyendo, hermano, por favor, lo que sigue aquí. El registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Repítalo. ¿Debe qué cosa? Volver a publicarse. El ¿Qué fue lo que registro hicimos de en la Entendidos experiencia. qué fue lo que hicimos en Entendidos en los tiempos el año pasado? Publicar la experiencia. No dice que debe reescribirse, debe La ley. reimprimirse, debe Sí. reimprimirse, porque ya estaba el registro, solamente que debe volver a qué, hermanos? No a reimprimir, no a reescribir la historia, sino a reimprimir la historia, para que el pueblo comprenda. Siga leyendo. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó.
La experiencia de William Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista, debería mantenerse viva ante nuestra gente. Escuche, hermano, Debería, escuche. debería Debería mantenerse prestarse como. atención Escuche, hermano, viva. un ejemplo. Yo le digo a los hermanos, por ejemplo, mencióneme el nombre de los 12 patriarcas, Ujú, de los 12 patriarcas, de los 12 tribus. ¿Sí? ujú. Bueno, pueda que se la sepa, pueda que no. Mencióneme el nombre de los 12 apóstoles. Estamos hablando ya del Israel del lugar santo. ¿Sí? Ahora mencióneme el nombre de 12 pioneros. Mm, Háganme el examen, hermanos. Mencióneme el sí. nombre de 12 pioneros. No, solamente de cuál pionero, qué, cómo, qué, quién fue William Miller, quién fue José Bey. Yo no sé nada de eso. ¿Está escuchando lo que está pasando, hermanos? Esto es interesantísimo lo que Dios nos está mostrando aquí y a dónde nos está llamando el Señor. ¿Sí? Miren lo que dice, debe reimprimirse. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Eh, Debería prestarse atención al libro del pastor Luborot. Nuestros Escuche, dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de este libro. ¿de cuál? El gran movimiento adventista. Debemos encontrar, dice aquí, ¿no? Debemos encontrar la manera de realizar el repaso de nuestra experiencia desde el comienzo de nuestra obra. Cuando nos separamos de las iglesias caídas y avanzamos paso a paso a la luz que nos daba el Señor. Entonces asumimos la posición de que la Biblia y la Biblia sola sería nuestra guía. Y nunca nos hemos apartado de esa posición. Recibimos maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Ocurrieron milagros. Una y otra vez cuando estábamos en dificultades, el poder de Dios se manifestó en favor de quién? En favor de nosotros. Eso está en la matutina, el otro poder, página 145. Esto lo escribió Ellen White, hermano. El Señor se lo reveló y es lo que hemos estado tratando de hacer en esta serie que hemos estado avanzando, ¿verdad? Así que, hermano, miren, hay importante esto aquí. Ahora noten, la Biblia y la Biblia sola. Ojo con eso, hermano. Porque ese término, ese término está siendo usado mal hoy. Mal. Está haciendo, no lo como lo usó la sierva del Señor aquí. Se está mal interpretando. ¿Me está entendiendo, hermanos? Porque muchos están usando ese término para decir que la Biblia y la Biblia sola, ¿acaso no estaba prometida en la Biblia la manifestación del Espíritu en el fin del tiempo? ¿Y acaso no estaba anunciado que Dios nos iba a dar más luz en el fin del tiempo para que su pueblo viviera de una manera mejor y de una manera diferente? ¿Ya? Entonces, miren, todo esto que estamos aquí, y yo quisiera terminar, lo que nos dice aquí, hermanos, en el libro que leímos ayer aquí, en el libro de el libro del capítulo conflicto de los siglos. El capítulo 25 nos dice lo siguiente, ¿sí? Es importante entender esto, hermano, para que nos, ¿sí? Nos ubiquemos, ¿listo? Yo le quisiera ir, hermanos, para que en esta parte terminamos hoy aquí. Listo. En la página final, ¿ya? Cuán esencial, aquí donde terminamos ayer, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de Noé. Estoy leyendo la última página del capítulo 25 del conflicto de los siglos. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de Noé y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaban ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció por las aguas del diluvio. En tiempos de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y dos hijas,
fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos, incrédulos, que aquella generación dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, de la verdad presente, ¿no? Por lo tanto, les envía una operación del error para que crean a la mentira presente, ¿no? Verdad presente y mentira presente, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad presente. Estoy agregando la palabra presente para que usted la entienda mejor. Antes consintieron en la iniquidad presente, ¿no? En la iniquidad, pero en la iniquidad presente. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios se retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto aman. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto aman. La luz vino al mundo y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz. Pero Cristo intercede aún por el hombre y se otorga luz a los que la buscan. ¿A quién se otorga luz, hermanos? Aunque esto no comprendieron al principio los adventistas, les resultó claro después, a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de aquella empezaron a hacerse inteligibles, ¿cierto? Cuando pasó la fecha fijada en 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo que concierne a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. ¿Ya? Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o a factores satánicos la poderosa obra del Espíritu Santo que había acompañado el gran movimiento adventista. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada y mientras esperaban, velaban y lloraban para conocer la voluntad del Señor. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndole por la fe fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del mensaje del tercer ángel en 1844. Amados hermanos, les animamos para que continuemos en esta serie maravillosa y nos preparemos cada día más y mejor para ser parte de la obra final del tercer ángel. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y que nuestro corazón y nuestra mente sean iluminados con esta maravillosa luz. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que hemos tenido aquí y ahora queremos pedirte que nos dirijas y nos bendigas en lo que concierne a las actividades de este día. En el nombre de tu eterno Hijo. Amén. Amén.